Hola, vengo a hablaros de una aventura para el juego de rol Naui Olin, el Quinto Sol. La aventura se llama Un Dios Olvidado y es una de las 4 aventuras introductorias que vienen con el manual básico. Bueno, el juego Naui Olin combina elementos históricos del descubrimiento de América con elementos fantásticos, ¿vale? Como pues criaturas legendarias y magia. Vamos a hablar primero de los clichés de género de este juego, que serían los elementos típicos que nos vienen a la mente si pensamos en historias del descubrimiento y la colonización de América. Si queremos crear una aventura para Naui Olin, tendríamos que utilizar alguno de estos elementos. Serían los ingredientes básicos a utilizar. Los clichés de género del juego son la exploración de una tierra ignota por parte de los españoles, la búsqueda de tesoros en lugares recónditos, la interacción con los indios, que algunos eran amistosos y otros fueron hostiles, sus leyendas, sus supersticiones, los sacrificios rituales que practicaban a los dioses y espíritus, y la magia, que en el juego es real. Los arquetipos de género son, por parte de los españoles, pues el conquistador, el aventurero, el soldado, el marino, el sacerdote, el hacendero, etc. Y por el lado de los indios, los arquetipos serían pues, el guía, el chamán, el guerrero, el esclavo, el mestizo, etc. Si pensamos en los escenarios típicos del género, pues pensamos, por ejemplo, en la jungla, una jungla inmensa y muy densa y desconocida. Pensamos en los poblados indios, con sus templos. Algunos poblados son grandes y tienen pues, esas pirámides de mayas y aztecas, y otros poblados son más pequeñitos, diseminados por la selva. Otro escenario típico podría ser el de los barcos de los españoles o sus asentamientos, que fueron fuertes, villas y haciendas, etc. Bueno, después de esa introducción a lo que sería el género, vamos a hacer una introducción a la aventura. ¿Vale? La aventura que se llama Un Dios Olvidado. Es una aventura corta que se puede jugar en una sola sesión. Se sitúa en el delta del río Orinoco, la actual Venezuela. Y bueno, voy a hacer una pequeña sinopsis sin spoilers. Los PJs tienen que seguir la pista de unos españoles que fueron a un territorio inexplorado en busca de un templo construido en tiempos inmemoriales. De esos hombres que fueron, solo 3 regresaron, moribundos y heridos, aquejados de terribles fiebres. Murmuraban que en ese templo había una estatua, la imagen de un dios hecha en oro, que no se lo pudieron llevar porque pesaba demasiado. Y bueno, esto motiva una nueva expedición, esta vez a cargo de los PJs. Y bueno, hasta aquí el resumen de la historia sin spoilers. Y de ahora en adelante voy a hacer un poco a desgranar la historia, hacer un análisis de toda la aventura. Y sí que voy a mencionar algunos temas que serían spoilers, con lo cual si vais a jugar la aventura como jugadores, podéis dejar de ver el vídeo en este punto. Vamos con la introducción. Los PJs son miembros de la expedición de Diego de Ordaz. Aquí se introduce una referencia a un personaje histórico. Diego de Ordaz tenía el derecho real de explorar esas tierras en busca del mítico El Dorado. Los PJs se hallan en un fuerte español situado en el delta del río Orinoco. Un día regresan los supervivientes de una expedición de exploración heridos y aquejados de fiebres, e informan al capitán del fuerte que encontraron un templo donde había una estatua de oro, que no pudieron traer pues pesaba demasiado. El capitán ordena a los PJs que vayan a explorar ese templo y averigüen si lo del tesoro es cierto. Bueno, con esta introducción podemos ver que el gancho por el cual se involucran los PJs en la aventura es, por un lado, la orden del capitán y, por otro lado, la posibilidad de encontrar un tesoro, que también es evidentemente una motivación para involucrarse en la aventura.
Y por otro lado, en esta introducción se incluye un suspense, ya que los jugadores se preguntarán quién ha herido a los exploradores. Y también se preguntarán si existe ese templo y si existen esos tesoros. Bueno, lo primero que tendrán que hacer los PJs es hacerse con un guía. Un guía indio a ser posible, porque los españoles que regresaron están tan enfermos que no podrán hacerles de guía. Apenas se entiende lo que murmuran entre quejidos. Así que, bueno, resulta que muy cerca del fuerte hay un poblado de indios guaraos. Los indios guaraos son unos indios amistosos que viven en la zona y pues teóricamente no tendrán inconveniente en llevarles hasta el lugar del templo. Bueno, aunque evidentemente pues tendrán que darles algo a cambio. Por ejemplo, víveres o alguna manufactura española como un cuchillo de metal, etc. Entonces, bueno, cuando traten con los indios guaraos, los PJs averiguarán que esos indios temen ir al templo, ya que es una zona prohibida para ellos donde moran espíritus malignos, según dicen. Entonces, bueno, están dispuestos a llevarles hasta allá, pero en un momento dado se volverán. O sea, llegarán solamente hasta el punto lo suficientemente cerca para que los PJs puedan continuar y encontrarlo, pero ellos no van a acercarse al templo. Entonces, los indios transportarán a los PJs en canoas por el río Orinoco hasta un islote en el que se halla el templo. ¿Vale? Una vez los dejen a los PJs en el islote, los indios se marcharán dejándoles una canoa para que puedan regresar por sus medios. Bueno, aquí en este punto, con el miedo de los indígenas, al ser hablan de espíritus y una zona prohibida para ellos, se introduce un misterio sobrenatural. ¿Vale? Los PJs tendrán que ir con mucha cautela, ya que si los indios, que son las gentes de ese lugar, tienen miedo, por algo será. Los PJs y los indios remontarán el río durante unas horas hasta que finalmente llegarán a un islote, y una vez allí los indios se despedirán de los PJs deseándoles mucha suerte y les dejarán una canoa para que puedan regresar por sus propios medios. El islote es relativamente pequeño y se puede explorar rápidamente. Apenas tiene vegetación, solo algunos espinos y árboles muertos. Allí se encuentra una extraña construcción de piedra, el templo. Cuando se aproximen descubrirán el cadáver de uno de los españoles de la anterior expedición, con una herida mortal en la cabeza. Aquí surge suspense, ya que los jugadores se preguntarán que quién lo ha matado. La puerta del templo está abierta, pero verán que ha sido forzada. Posiblemente han hecho palanca con alguna lanza o alguna espada, ya que en la pared se nota hendiduras como si se hubiera hecho palanca. Tras la puerta hay un túnel que desciende hacia unas profundidades, hacia un sótano. Es un túnel subterráneo bastante largo y en él encontrarán primero el cadáver de un compañero y luego el de otro que cayeron en sendas trampas. Los PJs tendrán que tratar de evitar esas mismas trampas. Aquí se encuentra con una barrera para continuar adelante. Finalmente, el túnel conduce a una sala circular en la que hay una gran estatua dorada que representa una extraña criatura, un monstruo cuyos colmillos están manchados con sangre fresca. Por desgracia, verán también otros 3 cadáveres de españoles
que han sido prácticamente mutilados. Aquí surge un misterio, ¿no? ¿Qué ha pasado en este lugar? La estatua es dorada y efectivamente pesa demasiado como para transportarla. Lo que pueden hacer los PJs es tratar de arrancar algún fragmento o algunas piedras de colores que tienen engarzadas. Pero aunque en ese momento los PJs no lo saben, ni la estatua es de oro, sino de pirita, ni las piedras son piedras preciosas. Los PJs tendrán que salir por donde vinieron, túnel arriba, y cuando salgan por la puerta del templo, se encontrarán enfrente, como esperándoles, un ser extraño. Se parece a un hombre, pero va desnudo y carece de pelo, y tiene un cráneo en forma de huevo. Este ser es un Dosarao, una criatura mágica benigna que les advertirá de que han liberado el espíritu malvado. Ese espíritu que moraba en el templo. Y esta criatura mágica benévola les dará una información en forma de acertijo que los PJs tendrán que descifrar para poder derrotar al espíritu malvado. Más adelante cuando tengan la ocasión de enfrentarse a él. Pero bueno, aquí lo que han presenciado, lo que han podido ver los PJs, pues genera desde luego suspense, porque ¿quién o qué es ese espíritu malvado? El Wasarao se marchará, se arrojará al río, se sumergirá y desaparecerá de la vista de los PJs. Los PJs, para abandonar la isla, tendrán que utilizar la canoa, que por suerte continúa ahí, la canoa que le dejaron los indios que les guiaron hasta el lugar. Tendrán que descender río abajo con su canoa hasta el fuerte. El viaje pues será de algunas horas. Y cuando regresen al fuerte, ya casi estará anocheciendo, se encontrarán con una buena sorpresa. Primero verán que la puerta del fuerte la han tirado abajo. Y en el patio descubrirán los cuerpos sin vida de varios de sus compañeros, que yacen ahí tirados en el suelo. Cuando los examinen verán que han sido acuchillados. Momentos después verán que aparecen detrás de alguna de las cabañas dos o tres de esos compañeros que están vivos, pero tienen un aspecto muy lamentable, con pústulas en la piel, con los ojos inyectados en sangre, y parece que han perdido la razón. Se acercan hacia ellos con unos movimientos un poco torpes, pero empuñando cuchillos, y tratarán de matar a los PJs. Están como fuera de sí. Algo les ha sucedido. Los PJs no tendrán grandes dificultades en quitárselos de encima, ya que se mueven con mucha torpeza estos hombres. Pero bueno, poco después, de una de las cabañas saldrá una criatura, ¿cómo decirlo? Una criatura, una aberración de criatura. Una especie de monstruo con con 12 patas y 3 bocas y un amasijo de partes del cuerpo que en realidad es el espíritu malvado que se escapó del templo. Se ha convertido en una aberración compuesta por los cuerpos desfigurados de los cadáveres de los hombres heridos que retornaron de la anterior expedición. Aquí nos encontramos con el clímax de la historia. El monstruo se acercará rápidamente a los PJs gritando una pregunta, gritando: ¿quién soy yo? En este punto es donde los jugadores deben recordar el acertijo que les dijo el Dorasao y no responder a la pregunta de ninguna manera, ya que si responden a la pregunta de quién soy yo,
responden lo que sea, aunque no sea con un nombre, pueden responder lo que sea. Si lo hacen, el monstruo, el espíritu, se hará inmortal. Con lo cual, los PJs podrán enfrentarse a él o no hacerlo, pero si se enfrentan a él y el monstruo es inmortal, no tendrán ninguna opción y acabarán siendo masacrados por el monstruo. Así que llegamos en este punto a la conclusión de la historia, que tiene varias conclusiones posibles. Tal vez derroten al monstruo, si es que no le dieron nombre, o tal vez mueran en lucha con la criatura, o otra opción es que traten de huir. Pero si huyen del fuerte, el monstruo les perseguirá por la selva allá donde vayan. Así que la única manera de huir realmente del monstruo es metiéndose en la canoa y largándose río abajo. Sería la única manera que tienen los PJs de sobrevivir si no se enfrentan y matan al monstruo. Y bueno, hasta aquí esta aventura de Ricard Ibáñez. Y bueno, creo que es una aventura muy interesante que reúne los elementos principales de la ambientación del juego. Así que bueno, la recomiendo.